Enfermera se burla del dolor de parto de una mujer negra, sin saber que su esposo controla todo el hospital. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también. En una tranquila tarde de viernes, el Hospital Saint Gregory vibraba con la habitual actividad de un centro médico de alto prestigio. Médicos con bata blanca pasaban apresurados por los pasillos, pacientes entraban y salían, y el sonido de los monitores de signos vitales y el eco de las puertas automáticas creaban un ruido de fondo constante. Sin embargo, en una de las salas de parto, esa agitación se transformaba en una angustia silenciosa, que no provenía del dolor físico habitual de una mujer a punto de dar a luz, sino de algo mucho más cruel. Patricia Williams, una mujer negra de unos 32 años, estaba tendida en la cama, respirando profundamente mientras el dolor del parto la consumía. Se encontraba en la etapa más intensa de las contracciones, sudando, temblando, mientras se aferraba a los bordes de la cama. Estaba sola, ya que su esposo, Jonathan Williams, un hombre ocupado y respetado empresario de la ciudad, aún no había llegado. Aunque la sala de parto era luminosa, equipada con lo último en tecnología médica, Patricia no podía evitar sentirse aislada y vulnerable, como si algo no estuviera del todo bien. La enfermera asignada a su cuidado, Rebecca Thompson, una mujer de mediana edad, de semblante rígido y maneras bruscas, entró en la habitación por tercera vez en menos de una hora. Desde que Patricia había llegado, Rebecca no había mostrado el más mínimo interés en su bienestar emocional, y mucho menos en brindarle consuelo durante su doloroso proceso de parto. De hecho, cada vez que entraba, parecía hacerlo con menos paciencia y más desdén. A sus ojos, Patricia no era más que otra paciente más, y probablemente una de las menos importantes. ¿Otra vez con esas quejas?, bufó Rebecca mientras cruzaba los brazos, dejando escapar un suspiro exagerado. He estado en esto durante 20 años, y déjame decirte que he visto mujeres soportar mucho más dolor sin tanto escándalo. No sé por qué las mujeres como tú siempre tienen que hacer tanto drama. Las palabras de la enfermera fueron como una bofetada invisible. Patricia, debilitada por las contracciones, apenas podía responder. Sentía que la boca se le secaba y que el nudo en su garganta aumentaba. Sabía que mujeres como tú no era solo una referencia a su estado de embarazada. Esa frase venía cargada de un peso histórico, de años de prejuicio y racismo, de la forma en que algunas personas la habían visto a lo largo de su vida, menos importante, menos digna de respeto. En ese instante, Patricia sintió como su vulnerabilidad crecía, no solo por el dolor físico que la atravesaba, sino también por el dolor emocional que se le clavaba en lo más profundo. Rebecca no solo ignoraba sus súplicas por alivio, sino que también parecía disfrutar del control que ejercía sobre ella. A cada contracción, Patricia se esforzaba por pedir ayuda, rogando por el alivio de algún calmante que nunca llegaba. «Necesito algo para el dolor», suplicaba una y otra vez entre respiraciones cortadas, mientras Rebecca la miraba con indiferencia. «Por favor», murmuró Patricia en medio de otra oleada de dolor, solo necesito algo que me ayude con esto». Rebecca, sin siquiera disimular su impaciencia, la miró de arriba abajo antes de reírse de manera sarcástica. «¿Calmante? Claro, porque seguro no puedes manejar esto como cualquier otra mujer. Debe ser tu primera vez, ¿no es cierto?» Patricia asintió débilmente. Era su primer hijo, y las historias que había escuchado sobre el dolor del parto no se comparaban en absoluto con lo que estaba viviendo. Pero no era solo el dolor físico lo que la consumía, sino la falta de apoyo, la sensación de ser deshumanizada en uno de los momentos más importantes de su vida. Rebecca continuó: «Escucha, señora Williams, tal vez si te calmas y dejas de gritar tanto, esto sería más fácil. Al final del día, todas pasamos por lo mismo. No es necesario actuar como si fueras especial». El desprecio en la voz de la enfermera resonaba con cada palabra,
como si fuera incapaz de ver a Patricia más allá de su color de piel. A lo largo de su carrera, Rebecca había desarrollado una visión distorsionada sobre las pacientes que, como Patricia, no encajaban en el perfil socioeconómico que ella consideraba adecuado. Para ella, esta mujer negra en labor de parto no merecía el mismo respeto o compasión que otras pacientes, quizás las que llegaban con apellidos conocidos o conexiones visibles. Mientras Rebecca hablaba, Patricia sintió como el dolor y la frustración se mezclaban, formando una marea de emociones difíciles de contener. Sabía que algo estaba mal, que la actitud de la enfermera no solo era poco profesional, sino completamente inhumana. Intentó mantenerse en calma, recordándose a sí misma que no debía perder la compostura. Pero era difícil. Muy difícil. En medio de ese sufrimiento, Patricia recordó las palabras de su esposo, Jonathan, antes de que la dejara en el hospital esa misma mañana. No te preocupes por nada. Estás en buenas manos. Todo estará bien. La ironía de la situación la golpeó como una segunda contracción. ¿Cómo podría estar bien cuando la persona responsable de su bienestar inmediato la trataba como si fuera menos que nada? Jonathan Williams era más que un empresario exitoso. Pocos lo sabían, pero él no solo había acumulado su fortuna en el sector inmobiliario y financiero, sino que también era uno de los principales inversionistas detrás del Hospital Saint Gregory. Aunque siempre había mantenido un perfil bajo, su influencia dentro del hospital era significativa. Pero, en ese momento, Patricia decidió no mencionarlo. No quería usar el poder de su esposo como una carta de influencia. No quería depender de su estatus para ser tratada con dignidad. Quería, al menos en ese momento crucial de su vida, ser vista como una persona, no como la esposa de un hombre poderoso. El tiempo parecía estirarse mientras las contracciones seguían, cada una más fuerte que la anterior. Patricia cerró los ojos, respirando profundamente, intentando concentrarse en la llegada de su hijo, aunque el dolor físico y emocional la desgarraba por dentro. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, Rebecca regresó, esta vez con una sonrisa burlona en su rostro. Bueno, parece que todavía te va a tomar un buen rato. ¿Sabes?, dijo mientras ajustaba el monitor de los signos vitales de Patricia, a veces me pregunto cómo algunas personas terminan en hospitales como este. Pero bueno, supongo que el dinero lo compra todo. Patricia sintió como el calor subía por su cuello, la rabia comenzaba a hervir dentro de ella. Pero antes de que pudiera contestar, la puerta de la sala de parto se abrió abruptamente. Jonathan había llegado. Al ver la cara de su esposa, su expresión cambió de inmediato. No solo notó el dolor físico que ella soportaba, sino también el dolor emocional. Patricia trató de sonreírle, pero el cansancio y la angustia eran evidentes en su rostro. «Amor», dijo Jonathan, acercándose rápidamente a su lado y tomando su mano. «¿Qué está pasando aquí?» Patricia apenas pudo responder. El dolor era abrumador, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No por el parto en sí, sino por la sensación de ser tratada como una extraña, como una intrusa en un lugar donde debía sentirse segura. Rebecca, que hasta ese momento no había reparado en la presencia de Jonathan, se volvió hacia él con su sonrisa cínica, lista para seguir con su actitud. Pero en el instante en que vio su rostro, su expresión cambió por completo. El color se desvaneció de su rostro cuando finalmente reconoció al hombre que tenía frente a ella. Jonathan Williams. El esposo de la mujer a la que había estado menospreciando durante horas. Pero lo que era peor, Jonathan Williams, el hombre que, sin que ella lo supiera, controlaba todo el hospital. En ese instante, Rebecca comprendió que había cometido un error monumental. Jonathan se quedó inmóvil por unos segundos, observando a Rebecca con una mirada penetrante. Aunque no había dicho una sola palabra, la tensión en la habitación se hizo palpable. Su presencia,
Su manera de estar tan tranquilo y seguro de sí mismo parecía llenar el aire de una autoridad invisible. Rebecca, por su parte, se removió incómoda, sin saber bien cómo proceder. La arrogancia que había mostrado momentos antes comenzó a desvanecerse, y la inseguridad se apoderó de ella al darse cuenta de quién era Jonathan. Patricia, a pesar del dolor que la atravesaba, notó el cambio en la atmósfera. Podía sentir que algo importante estaba por suceder, pero aún no estaba segura de qué. Sin embargo, la simple llegada de su esposo le dio una pequeña chispa de alivio. Apretó su mano con fuerza, y Jonathan le devolvió el gesto, mirándola con ternura y preocupación. «¿Cómo te sientes, amor?», le preguntó, aunque ya sabía la respuesta al ver su estado. Patricia lo miró con lágrimas en los ojos, incapaz de articular más que un leve movimiento de cabeza. Rebecca, quien había estado observando esta interacción con creciente nerviosismo, decidió intervenir. «Bueno, señor Williams», comenzó con una voz un poco más suave de lo habitual, «su esposa ha estado un poco ansiosa durante el proceso, pero estamos haciendo todo lo posible para que esté cómoda». Intentó sonreír, pero la tensión en su rostro era obvia. Jonathan no se molestó en mirarla a los ojos. En lugar de eso, se inclinó hacia Patricia y le habló suavemente. «Voy a asegurarme de que te sientas bien y de que todo esté bajo control. ¿De acuerdo?». Le dio un beso en la frente antes de levantarse y girar hacia Rebecca. Con una calma que casi resultaba inquietante, Jonathan se acercó a la enfermera, cruzando los brazos mientras la miraba de manera firme, pero sin levantar la voz. «¿Cómo ha sido el cuidado que ha recibido mi esposa?», preguntó, aunque en realidad ya conocía la respuesta. Rebecca intentó mantener la compostura. «Bueno, como mencioné, señor Williams, hemos hecho todo lo posible. Pero, ya sabe cómo son algunas pacientes, un poco exageradas con el dolor». Jonathan, todavía manteniendo su calma, dio un paso más cerca. «¿Exageradas, dices?», repitió, con un tono que, aunque bajo, estaba cargado de una gravedad que no había mostrado antes. «¿Y qué crees que merecen las pacientes que están exagerando? ¿Menos atención? ¿Menos respeto?». Rebecca comenzó a sudar. No podía entender por qué un simple hombre de negocios como Jonathan parecía hablar con tanta autoridad en un hospital. Aún no había comprendido la magnitud de su error. «No me malinterprete, señor. Solo quiero decir que estamos siguiendo el protocolo y... «Protocolo», interrumpió Jonathan con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hablemos de ese protocolo. Dime, ¿es parte del protocolo burlarse de las pacientes en medio del dolor? ¿Es parte del protocolo dejar a una mujer que está sufriendo sin el alivio que ha estado pidiendo? Porque si lo es, me temo que este hospital tiene serios problemas, y yo personalmente me encargaré de que cambien». Rebecca abrió los ojos con sorpresa. No esperaba ese nivel de confrontación, y menos de alguien que parecía ser solo un esposo preocupado. «Señor Williams, creo que está malinterpretando la situación. Nosotros tratamos a todos nuestros pacientes con el máximo respeto», intentó defenderse. Jonathan alzó una ceja. «¿Con respeto?», preguntó lentamente, como si saboreara la ironía de la palabra. Luego, sin esperar respuesta, dio un paso hacia la puerta. «Voy a hablar con el director médico. Quiero asegurarme de que esta situación sea tratada de inmediato. Nadie, y digo nadie, debe ser tratado de la manera en que has tratado a mi esposa». Antes de que Rebecca pudiera reaccionar, Jonathan salió de la habitación. La enfermera quedó de pie, con los nervios crispados, sabiendo que lo que acababa de suceder no auguraba nada bueno para ella. Mientras tanto, Patricia seguía luchando contra las contracciones, aunque una pequeña parte de su angustia se había aliviado al ver a Jonathan tomar el control de la situación.
Sabía que su esposo haría todo lo que estuviera a su alcance para protegerla y asegurarse de que el trato injusto que había recibido no quedara impune. Aun así, el dolor seguía siendo inmenso, y las palabras de Rebecca todavía resonaban en su mente, recordándole lo frágil que era el respeto en un sistema que, incluso en sus momentos más vulnerables, podía negárselo solo por el color de su piel. Rebecca, por su parte, intentó reanudar su trabajo con Patricia, pero esta vez había algo diferente en su actitud. La arrogancia que había mostrado antes se había desmoronado. Sabía que Jonathan no era un esposo cualquiera y que algo grande estaba por suceder. Pero su instinto le decía que debía mantenerse firme y no dejar que su nerviosismo fuera evidente. «Voy a traer al médico para revisarte», dijo Rebecca rápidamente, sin siquiera mirar a Patricia a los ojos. Salió de la habitación con prisa, pero no pudo evitar que su mente se inundara de preocupaciones. Mientras caminaba por el pasillo, Rebecca comenzó a juntar las piezas de lo que estaba sucediendo. Sabía que Saint Gregory era un hospital prestigioso y que muchos de sus inversores eran personas influyentes. Pero, ¿podría ser posible que Jonathan Williams, el esposo de esa mujer a quien había tratado con tanto desprecio, fuera más importante de lo que ella pensaba? En ese momento, se encontró con el doctor McAllister, el director médico del hospital. Su rostro mostraba preocupación, y ella supo inmediatamente que Jonathan había hablado con él. «Doctor», comenzó Rebecca, tratando de recuperar algo de control sobre la situación, «la paciente en la sala 4 hectáreas ha estado bastante inquieta. Creo que podría necesitar una segunda revisión, y...». El doctor McAllister la interrumpió, con una seriedad que pocas veces mostraba. «Señora Thompson, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Tenemos que hablar sobre lo que ha estado ocurriendo hoy». Rebecca sintió un nudo en el estómago. Sin decir una palabra, lo siguió por el pasillo hacia su despacho. Mientras caminaba, su mente estaba en un torbellino. ¿Qué sabía McAllister? ¿Qué le había dicho Jonathan? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero una cosa estaba clara: su futuro en el hospital estaba en peligro. Una vez en la oficina, el doctor McAllister cerró la puerta detrás de ella y tomó asiento. Jonathan estaba ya allí, sentado frente al escritorio, y su rostro mostraba una mezcla de decepción y determinación. «Señora Thompson», comenzó McAllister, «hemos recibido una queja muy seria sobre su comportamiento con la paciente Williams. Y dada la naturaleza de las acusaciones, vamos a iniciar una investigación interna inmediatamente». Rebecca intentó defenderse. «Doctor, creo que ha habido un malentendido. Solo estaba haciendo mi trabajo». Jonathan la interrumpió, esta vez sin la calma que había mostrado antes. «No, no es un malentendido. Tú sabes perfectamente lo que hiciste. Lo que quiero saber es por qué crees que está bien tratar a alguien de esa manera, especialmente cuando están en su momento más vulnerable». Rebecca intentó replicar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía que, al final del día, no había una excusa válida. Sabía lo que había hecho, y sabía que ahora estaba en una posición muy delicada. Mientras la tensión en la oficina crecía, McAllister decidió intervenir. «Señor Williams, vamos a hacer todo lo posible para corregir esta situación. Este tipo de comportamiento no tiene cabida en nuestro hospital, y tomaremos las medidas necesarias para asegurar que no vuelva a suceder». Jonathan lo miró con firmeza. «Espero que así sea, porque créanme, si esto no se maneja de la manera correcta, yo mismo me aseguraré de que este hospital sea recordado por lo que ha permitido». La segunda parte del relato concluyó con Rebecca en una situación que apenas comenzaba a darse cuenta que no podría controlar. Y Jonathan, con la calma de alguien que conoce el poder que tiene, dispuesto a defender no solo a su esposa, sino también a todas aquellas que podrían haber sido tratadas de la misma manera. La oficina del doctor McAllister quedó en un silencio tenso tras las palabras de Jonathan.
Rebecca, sentada frente a él, se sentía cada vez más atrapada. Sabía que cualquier palabra mal dicha podría sellar su destino en el hospital. Intentó mantener la calma, pero el sudor en sus palmas la delataba. La posición de poder en la que siempre se había sentido cómoda, siendo una enfermera experimentada, se estaba desmoronando rápidamente ante los ojos de estos dos hombres que la observaban con expectativas claras. Jonathan, por su parte, estaba decidido a no dejar pasar lo que había sucedido. A pesar de la calma externa, su interior hervía. No era solo por su esposa, aunque verla en ese estado lo había llenado de rabia. Era por todas las veces que, como pareja, habían tenido que lidiar con ese tipo de prejuicios, de tratos despectivos disfrazados de profesionalismo. Esta vez, tenía los medios y la influencia para hacer justicia, y no se detendría hasta lograrlo. El doctor McAllister, que era consciente de la situación delicada en la que estaba, finalmente rompió el silencio. «Señora Thompson», dijo mientras cruzaba las manos sobre el escritorio, «estamos aquí para abordar una situación extremadamente seria. Después de hablar con el señor Williams y de revisar las quejas que han llegado de otras pacientes, hemos llegado a una conclusión». Rebecca levantó la vista de golpe. «¿Otras quejas?». No sabía que su comportamiento había sido motivo de atención en más de una ocasión. Había pensado que siempre podía salir adelante, pero ahora las palabras del director hacían eco en su mente, revelando que su actitud no había pasado desapercibida por otros. «Las acusaciones contra usted son graves», continuó McAllister. «Su comportamiento con la señora Williams, tal como ha sido descrito, no solo es inaceptable desde el punto de vista ético, sino que también contradice todo lo que este hospital representa. Aquí tratamos a cada paciente con dignidad y respeto, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Lo que ha hecho es una violación a esos principios». Jonathan se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz aún firme, pero ahora con una frialdad calculada. «Quiero asegurarme de que lo entiendas claramente, Rebecca. No estoy aquí solo como el esposo de una paciente. Estoy aquí como alguien que ha invertido tiempo, dinero y confianza en este hospital. Y, lamentablemente, tú has fallado en representar los valores que se supone que debes defender». Rebecca, acorralada, intentó mantener la compostura. Sabía que cualquier explicación que diera no serviría de nada, pero aún así, su voz tembló al intentar una defensa. «Señor Williams, yo, realmente nunca tuve la intención de ofender a su esposa. Solo estaba cumpliendo con mi trabajo, y quizás, en ese momento, me equivoqué en la manera de tratarla, pero...». Jonathan la interrumpió. «No se trata de quizás. Se trata de la realidad. La realidad es que no trataste a mi esposa como una persona, sino como un número más en tu lista de pacientes. Pero eso se acabó hoy». El doctor McAllister, asintiendo lentamente, añadió: «Después de revisar la situación, y en vista de los precedentes, hemos decidido que lo mejor para el hospital, y para la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes, es que se retire de su cargo. Esta no es una decisión tomada a la ligera, pero su conducta ha demostrado que no está a la altura de los estándares que exigimos». Rebecca sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En un solo día, su carrera de más de 20 años se había desmoronado. Sabía que había cometido errores, pero nunca pensó que algo así sucedería. Se levantó lentamente, con la cabeza gacha, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, giró para mirar a Jonathan una última vez. «Lo siento», murmuró, aunque el peso de su disculpa parecía más una obligación que un verdadero arrepentimiento. Jonathan no respondió. Simplemente la observó salir, mientras la puerta se cerraba detrás de ella, poniendo fin a la carrera de una mujer que, durante años, había tratado a pacientes como Patricia con un desprecio silencioso pero profundo. Una vez que Rebecca se fue, McAllister miró a Jonathan,
quien ahora mostraba una expresión más suave, aunque aún cargada de determinación. Señor Williams, quiero reiterar mis más sinceras disculpas por lo que ha sucedido hoy. Esto no refleja lo que somos como institución. Haremos todo lo necesario para asegurar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Jonathan asintió, pero no habló de inmediato. Sabía que las palabras del director eran necesarias, pero no suficientes. Este tipo de situaciones no se corregían solo con despedir a una persona. Había un sistema más profundo que necesitaba ser reformado, un cambio de mentalidad que iba más allá de las paredes del hospital. Aún así, tomó un respiro, sabiendo que, al menos, había logrado una pequeña victoria para su esposa y para otras personas que podrían haber sufrido lo mismo. Voy a confiar en que tomarán las medidas correctas, doctor, dijo finalmente. Pero si algo así vuelve a suceder, no dudaré en tomar acciones más directas. McAllister asintió con seriedad. Lo entiendo perfectamente, señor Williams. Puede estar seguro de que haremos todo lo posible para corregir este problema desde la raíz. Con eso, Jonathan se levantó y salió de la oficina. Al caminar por los pasillos del hospital, notó cómo algunas miradas lo seguían, algunas curiosas, otras respetuosas. Era evidente que la noticia del incidente comenzaba a esparcirse entre el personal. Pero en ese momento, no le importaba lo que pensaran. Lo único que tenía en mente era regresar junto a Patricia. Cuando entró en la sala de parto, encontró a su esposa aún lidiando con el dolor, pero esta vez bajo el cuidado de otra enfermera, quien, a diferencia de Rebecca, la trataba con la amabilidad y profesionalismo que merecía. Al ver a Jonathan entrar, Patricia lo miró con una mezcla de alivio y gratitud. ¿Lo resolviste?, preguntó con voz débil, pero curiosa. Jonathan asintió y se sentó junto a ella, tomando su mano. Sí, lo hice. Todo va a estar bien ahora. Patricia cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir una pequeña ola de paz en medio del dolor del parto. Aunque aún le quedaba un largo camino por delante para traer a su hijo al mundo, el hecho de saber que Jonathan había intervenido, que había actuado en su defensa, le dio la fuerza que necesitaba para continuar. El tiempo pasó, y después de horas de esfuerzo y dedicación, Patricia finalmente dio a luz a un hermoso bebé. El llanto del recién nacido llenó la sala, y tanto Patricia como Jonathan sintieron una profunda emoción al ver por primera vez a su hijo. En ese momento, todo el sufrimiento y las dificultades parecían desvanecerse, reemplazados por una felicidad abrumadora. Pero mientras Patricia acunaba a su bebé, y Jonathan observaba con orgullo, ambos sabían que ese día no solo había sido un triunfo personal. Había sido una lección importante sobre el valor de defender lo que es correcto, sobre la necesidad de enfrentar el racismo y la injusticia en todos sus niveles. El incidente con Rebecca había sido doloroso, pero también había servido para exponer algo más grande: las estructuras de poder y prejuicio que aún existían, incluso en los lugares donde se esperaba el máximo cuidado y respeto. Y aunque el camino para erradicar esas injusticias sería largo, Jonathan y Patricia sabían que habían dado un paso importante hacia ese cambio. Al final, mientras Jonathan sostenía a su hijo en brazos, miró a Patricia y le dijo suavemente: «No solo hemos traído una nueva vida a este mundo hoy. También hemos comenzado algo más grande. Y no pararemos hasta que todos sean tratados con la dignidad que merecen». Con esas palabras, se miraron a los ojos, sabiendo que juntos enfrentarían cualquier desafío que la vida les presentara. Esta historia nos recuerda que el racismo, aunque a veces disfrazado de indiferencia o ignorancia, sigue siendo una injusticia que afecta profundamente la vida de las personas. La lección aquí no solo es que debemos enfrentarlo, sino que tenemos el poder de cambiar el sistema desde adentro, defendiendo lo que es correcto. Cuando alguien se burla o menosprecia a otro por su raza, no solo está dañando a una persona, está perpetuando un ciclo que debemos romper. Alzarnos, como hizo Jonathan por su esposa,
no solo trae justicia, sino esperanza de un mundo mejor. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también.